Pues vamos a iniciar. Yo creo que no está conectado todavía algunos. Pues vamos a iniciar. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y iniciamos. Ok. Padre, bueno, te damos infinitas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Gracias, Dios, por tu misericordia nueva cada mañana, Padre. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, Señor, con nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque tu palabra no regresa vacía, porque tu palabra es poderosa para hacer todo lo que tú has prometido que va a hacer. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por aquellas personas que se han conectado, Señor. Yo bendigo a cada uno en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Tu palabra no regresa vacía, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. Gracias. Es esa semilla, Señor, que se siembra en nuestros corazones y produce ese buen fruto en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, Amén. el día de hoy le pusimos al mensaje o a la enseñanza, he puesto mis palabras en ti. Esta cita o esta frase la saqué del libro de Jeremías, capítulo 1, versos 10 al 12. Vamos a leerla. Jeremías 1, del 10 al 12. Dice, yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler y también para construir y para plantar. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Creo que lo tocamos por ahí, ¿no? en otras enseñanzas que hemos dado. Cuando dice aquí, yo apresuro mi palabra, la palabra hebrea que se usa para palabra en este versículo en específico es la palabra dabar. Y si ustedes se van al diccionario hebreo bíblico, la palabra dabar es la palabra H1697. Ok, esta me llamó la atención porque esta palabra tiene muchas acepciones. Eh, no las voy a leer todas porque son muchas, pero sí resalté algunas para que pudiéramos entender mejor lo que quiere decir, porque eh, a veces nosotros tenemos un significado personal y a veces el significado que le está dando Dios a una palabra en específica en la Biblia tiende a ser más profunda. Por eso están los diccionarios hebreos y griegos para ayudarnos a veces a entender mejor un pasaje. Bueno, esta palabra dabar, eh, voy a leer algunas de las acepciones que tiene o traducciones posibles que se le pueden dar. Una dice es cumplimiento, otra es decreto, designio, dicho, edicto. Cuando hablamos de edicto, hablamos de un rey, el rey es el que da los edictos, hecho, orden, palabra, promesa o sentencia. Entonces, esta me llama la atención porque dabar significa palabra hablada, pero también palabra realizada, ¿sí? Leímos en las acepciones, es como mandamiento, los mandamientos de Dios se cumplen, el edicto del rey se cumple, es un hecho, es una palabra que se habla, pero que también se hace. ¿Cómo podemos explicar el dabar? Por ejemplo, Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Ese es el dabar.
O sea, no nada más es hablar por hablar, sino es una palabra que viene con una energía vital para llevar cierto cumplimiento. O sea, lo que Dios habla se cumple. No sé si se acuerdan que dice Jesús, dijo que ni una jota ni una tilde se apartarán de la ley, que toda palabra se ha de cumplir. Toda la palabra de Dios se cumple. Si Dios dijo algo, eso que dijo se va a cumplir. A eso le llamamos dabar, una palabra que tiene un cumplimiento. Por ejemplo, si yo te digo algo, pues tú no puedes escuchar lo que estoy diciendo, pero eso no significa que lo que yo te estoy diciendo se va a realizar. Por ejemplo, yo te puedo decir, no, pues de aquí a mañana vas a tener un accidente, o de aquí a mañana te vas a sacar la lotería. Pues sí, lo estoy diciendo, pero eso no significa que se vaya a realizar lo que te estoy diciendo. Sin embargo, cuando Dios lo habla, entonces sí se va a cumplir lo que Dios dice. A eso le llamamos dabar. Acuérdense, creo que ya lo habíamos mencionado, que podemos encontrar tres formas, por decirlo así, de leer la Biblia. Una como logos, la palabra logos es tratado, biología, bios vida, logos tratado. ¿Sí? Cuando tú tomas el logos en la Biblia, es como tomar la Biblia como cualquier otro libro. Puedes entender la palabra que está hablando, pero eso no significa que estás entendiendo el significado de lo que Dios está hablando. Te voy a dar un ejemplo. Jesús dijo, si le dices a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dudas lo que tú digas, te será hecho. Si tú tomas el logos, lo que va a pasar es que entiendes cada palabra, pero para ti es una locura. ¿Cómo es que si le hablo al monte se va a mover? Eso es una locura. No lo entiendes porque lo estás viendo a través de logos. Luego tenemos la siguiente etapa, ¿no? Una etapa más arriba de poder leer la palabra de Dios, que es a través del rema. El rema es cuando la palabra de Dios ha sido revelada en tu vida. Es tomando, por ejemplo, la misma palabra de Marcos 11:23 que acabo de decir, tú dices, ok, ya entendí. Si tengo suficiente fe y le digo a este monte que se quite, este monte se va a quitar. O sea, ya lo entendí, ya te fue revelado, ya tienes el rema. Te falta el dabar. ¿Sí? El dabar es cuando tú lo hablas y tú sabes que va a suceder. ¿Sí? Eso es el dabar. Ok. Seguimos con el mismo versículo. Es Jeremías 1:10. Está diciendo, yo pongo mis palabras en tu boca. Y eso está muy interesante porque ya no es hablar por hablar o hablar lo que se nos ocurre, sino que ya tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance, ¿sí? Para hablar lo que Dios está hablando, para hablar lo que Dios está diciendo, ¿sí? Entonces, tú hablas y lo que tú hablas se cumple cuando estás tomando la palabra de Dios como la debes de tomar. Entonces dice Jeremías 1:10, yo pongo mis palabras en tus labios. ¿Sí? Y luego dice, y te doy plena autoridad para arrancar, derribar, destruir, demoler y también para construir y para plantar. Ok, que vamos a arrancar, que vamos a derribar y que vamos a destruir. Dice en Juan, primera carta de Juan 3:8, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, lo que vamos a arrancar, lo que vamos a destruir y lo que vamos a derribar es toda la obra del enemigo en nuestras vidas. Ok, ¿cuál es la obra del enemigo en nuestras vidas? Pobreza, tristeza, depresión, enfermedad, etcétera, etcétera, todo lo malo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con la palabra de Dios, vamos a derribar y vamos a destruir
toda la obra del enemigo en nuestras vidas, todo lo malo que el enemigo ha venido a plantar en nuestras vidas. Divorcios, malas relaciones con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos en la Biblia una palabra adecuada para cada situación que estemos viviendo, ¿sí? ¿Sí? Y luego dice la segunda parte, dice, primero dice, te he puesto para arrancar, destruir y derribar. Y luego dice, pero también te he puesto para plantar y edificar. ¿Qué vamos a plantar y qué vamos a edificar? Derribamos todos. Es como cuando, no sé, quieres trabajar en un jardín y de repente te vas al pedazo de tierra o campo que quieres arreglar y está lleno de piedras, está lleno de maleza, de mala hierba. Entonces tienes que arrancar, destruir y derribar todo eso para que puedas plantar pasto, para que puedas plantar, no sé, rosales o árboles frutales, etcétera, etcétera. Primero tienes que limpiar el terreno. Entonces, también eso lo vamos a hacer con la palabra. Limpiamos el terreno, quitamos en el nombre de Jesús toda pobreza, quitamos en el nombre de Jesús toda tristeza, toda depresión se va en el nombre de Cristo Jesús, no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Y entonces plantamos, ¿sí? Y edificamos la palabra adecuada. Por ejemplo, si estás pasando por pobreza, primero limpias, toda pobreza se va de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús y estableces o plantas la palabra de Dios en tu vida. Dice la Biblia en Deuteronomio 8:18 que Él nos ha dado la habilidad de hacer riquezas. Dice también que Pablo decía acerca de Jesús, que Jesús siendo rico se hizo pobre para que con esa pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, ¿sí? Dios da más abundantemente lo que pedimos, entendemos, ¿sí? Plantamos ahora lo bueno que Dios dice de nosotros. ¿Sí? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que ustedes están esperando. Eso es ahora lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Eh, De hecho, el día de ayer, no sé si alguien de la Conga nos está viendo, el día de ayer hablábamos que hay dos sistemas de gobierno. Tenemos el sistema de gobierno del reino de Dios, ese es un sistema de gobierno, y el sistema de gobierno del mundo. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, ¿sí? Entonces, aquí en esta tierra se maneja el sistema de Dios que el diablo ha metido. Y lo estamos viendo, ¿no? En la educación, lo estamos viendo con las nuevas leyes que se están metiendo, ¿no? Lo estamos viendo con los programas de televisión, estamos viendo prácticamente puro satanismo por todos lados. ¿Por qué? Porque es el gobierno del mundo. Eh, en el Padre Nuestro, los que se acuerdan del Padre Nuestro, Jesús nos pide que oremos para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. ¿Por qué vamos a orar para que se haga? Porque no se está haciendo, ¿sí? Entonces son dos sistemas de gobierno, el sistema de gobierno de Dios y el sistema del gobierno del mundo, ¿no? Algunos le llaman el sistema babilónico, el sistema del mundo, que es un sistema que tiende a esclavizar a la gente. Dios vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, para que Jesús vino para hacernos libres, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Hay dos clases de sabiduría. ¿Se acuerdan? En el huerto del Edén había dos árboles que estaban en el centro. El árbol de la vida que representa a Jesús y el árbol del conocimiento del bien y del mal que representa a Satanás. Son dos tipos de sabiduría diferentes. Ahora, voy a leer Santiago 3:15. Ahí habla precisamente de estos dos tipos de sabiduría. Voy a leer desde el verso 14. Dice, pero si tienen celos amargos y contención en sus corazones, no se jacten ni mientan con la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Entonces está hablando de dos tipos de sabiduría.
Una, que es la que desciende de lo alto, es esa sabiduría que viene de parte de Dios, y otra sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, que es la que opera, dice la Biblia, en la gente de este siglo, de este mundo, ¿sí? Eh, ese es el tipo de sabiduría que está operando ahí. Nosotros tenemos que operar con un tipo de sabiduría diferente, la que viene de parte de Dios. De hecho, dice creo que es Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, creo que es verso 20. Fíjense, verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los gentiles ciertamente tropezadero, pero para los eh, gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, lo que está diciendo es que Cristo es esa sabiduría, es la que viene de lo alto. Es lo que yo les decía al principio. Hablábamos de los dos árboles que estaban en el huerto del Edén. Uno representa a Cristo. El árbol de la vida representa a Cristo. ¿Sí? Cristo decía, el que cree en mí no morirá. ¿Sí? Entonces, Él es vida y vida eterna, dice también la Biblia acerca de Jesucristo. ¿Sí? Y esta es la sabiduría que de nosotros debemos de tomar. ¿Sí? Hay dos sistemas, el sistema del mundo es el sistema babilónico, es un sistema antidios. No sé si se han fijado que ahorita están queriendo sacar a Dios de todos lados. De hecho, ahora, al parecer, nos consideran nosotros los malos. No sé cuántos oyeron la noticia, hubo una noticia en Estados Unidos hace, ¿qué será? 4 días o 5, donde el gobierno de Estados Unidos está diciendo que el Nuevo Testamento es antisemita, o sea, lo quieren declarar ilegal el Nuevo Testamento por ser ofensivo para cierto grupo. Eso es satánico 100%, ¿sí? Parte de ese sistema babilónico o sistema del diablo, ¿sí? Ambos sistemas funcionan a base de información o conocimiento. El conocimiento del bien y del mal y el conocimiento del reino de Dios, ¿sí? Uno es un sistema de esclavitud y otro es un sistema de libertad, lo que acabamos de mencionar. Todo depende de qué sistema aprendas. Todo depende de qué voz estás escuchando. Dice la Biblia que en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos a Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, eso va a provocar en nuestras vidas fe. Pero cuando escuchamos una voz diferente o contraria a la palabra de Dios, va a producir lo contrario. Va a producir muerte, va a producir duda, ¿sí? Que es la antife, la duda. Acuérdense que dice la Biblia que el que duda no va a recibir nada de Dios. Y el diablo quiere que nosotros tengamos duda para que no recibamos de parte de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es cerrar nuestros oídos a las voces que hablan en contra de la palabra de Dios. Dice la Biblia, sometiendo todo pensamiento a la voluntad de Dios, a la voluntad de la palabra, dice, creo que es en 2 Corintios 10, del 13 en adelante, dice, sometiendo todo pensamiento a la voluntad de Dios, sí, dice, y también dice que apresemos o que encarcelemos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo argumento, ¿sí? Entonces, afuera están dando muchos argumentos
en contra de la palabra de Dios. Nosotros debemos de mantenernos firmes, cerrar nuestros oídos a esas voces y atender a lo que Dios está hablando. Fíjense lo que dice el Salmo 1 al principio, ¿no? Voy a leer creo que del verso 1 al 3. Salmos 1, 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo o que no escuchó los consejos de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en esa palabra medita de día y de noche. Esta persona, dice en el verso 3, que escucha la palabra de Dios, que se deleite en la palabra de Dios, que medite en la palabra de Dios, va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, para que nuestras vidas prosperen, lo que es lo que está diciendo aquí, tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando, meditando la palabra de Dios y poniendo por obra la palabra de Dios y desechando toda palabra que se levante en contra del conocimiento de Cristo, que es lo que dice en segunda de Corintios 10 del 3 más o menos al 5. Ok. Vamos a leer Génesis 3:8. Creo que debo traerle por ahí la versión Dios habla hoy. Dice, el hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? O sea, fíjate lo que le pregunta a Dios. Dios le dice, ¿quién te dijo, sí, que estabas desnudo? ¿Qué voz escuchaste? ¿Cómo supiste? ¿Quién te dio esa información? Esa información no la tenías antes y ahora la tienes. No la tuviste, no la obtuviste de mí, es lo que le está diciendo Dios. La obtuviste de otra fuente. Escuchaste otra voz que no debiste de haber escuchado. ¿Y cuántas veces nos hemos metido en problemas por escuchar una voz que no debimos de haber escuchado en lugar de escuchar la voz de Dios? Fíjense lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, vamos a leer el verso 1 y 2. De hecho, ayer en la iglesia estábamos leyendo algunas de estas citas. Eh, Deuteronomio 28 tiene 53 versículos. Del capítulo 1 al capítulo 14, establece Dios las bendiciones para los que escuchan la voz de Dios y la ponen por obra. Y del capítulo 15 al, no me acuerdo si es 53 o 63, son las maldiciones para aquel que se aparta de Dios. De hecho, dice la Biblia, dos males ha hecho mi pueblo, ¿sí? Me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y dos, cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. El primer mal que hizo el pueblo es alejarse de Dios. A veces decimos, tú no estoy haciendo nada malo. Si ya te apartaste de Dios, estás haciendo algo malo. Es imposible que estés haciendo algo bueno apartado de Dios. Jesús dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. Ok, entonces les decía, vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, 1 y 2, dice, acontecerá que si escuchas atentamente la voz del Señor, o sea, su palabra, si escuchas la palabra de Dios atentamente, para guardar y para poner por obra esa palabra que Dios te está hablando, ¿sí? Dice, tam, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ve qué precioso dice en el verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz del Señor tu Dios. Vendrán sobre ti
estas bendiciones y te alcanzarán. No está diciendo que tú tienes que ir a buscar la bendición. Lo que está diciendo es tú busca la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, pon por obra la palabra de Dios y las bendiciones te van a buscar a ti. Tú no necesitas buscar las bendiciones. ¿Sí? Fíjense, vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Fíjense, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, fíjate, pon atención a cada palabra. Todas, ya significamos, ya saben lo que significa la palabra todas, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a esta vida, tu casa, tu familia, eh, no sé, tu trabajo, tu prosperidad, todo lo que pertenece a la vida y también lo que pertenece a la piedad, a las cosas del cielo, dice, ya nos fueron dadas por su divino poder. No dice que nos van a ser dadas, dice que ya nos fueron dadas por su divino poder. ¿Cómo lo vamos a tomar? Fíjate lo que dice la siguiente frase. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de Jesús es que vamos a poder tomar las bendiciones que Dios ya nos dio. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar muy atentos a lo que Dios está hablando. ¿Sí? Conocer, por medio del conocimiento, es que vamos a tomar las bendiciones que Dios nos está dando. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice el verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. El ADN se pasa de padres a hijos a través de la sangre. La sangre lleva el ADN, ¿sí? Y compartimos el ADN con nuestros padres, con nuestros abuelos, etcétera, etcétera, de generación así en generación. Ahora, nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, hemos sido adoptados como hijos de Dios y ahora tenemos el ADN de Dios en nosotros, en nuestras vidas. ¿Sí? Y entonces ahora somos participantes de esa naturaleza creadora. Dios creó con la palabra y ahora nosotros somos participantes. ¿Sí? No lo vamos a hacer con nuestra propia palabra, aunque la palabra de alguna manera tiene poder y te ata, ¿sí? Lo que más poder tiene es la palabra de Dios. Tenemos que tomar la palabra de Dios y soltarla. Dice, creo que es en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, tienes que hablar la palabra de Dios, tienes que meditar la palabra de Dios, tienes que obrar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Ok, seguimos. Dice que somos participantes de la naturaleza divina, llegamos a ser participantes de la naturaleza de Dios, de esa naturaleza creadora. Ahora somos capaces de producir a través de la palabra. Fíjate lo que dice en Isaías 57:19, traigo la versión Reina Valera 60. Dice, produciré fruto de labios. O sea, lo que tú hables va a producir algo. Todo lo que tú hables va a producir algo. ¿Sí? Dice la Biblia que te has atado con los dichos de tu boca, ¿sí? Has quedado preso. Produce algo, ¿sí? Isaías 57:19, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dice el Señor, y lo sanaré. Entonces, tus labios producen
producen un fruto. Marcos 11:23, lo comentábamos hace rato, dice, porque de cierto les digo que cualquiera, no sé qué significa la palabra cualquiera, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, sino que crees que lo que dices te será hecho, lo que tú digas te será hecho. Marcos 11:23. ¿Sí? Ok, Eclesiastés 3:15. Fíjate lo que dice Eclesiastés 3:15. Dice, aquello que fue, ya es. ¿Sí? Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restauró lo que pasó. ¿Qué significa esto? Aquello que ya fue en el reino espiritual, ahora ya es en el reino físico. O sea, eh, Dios, Dios dijo, hágase la luz, no sé cuánto tiempo pasó hasta que se hizo, pero se hizo. ¿Sí me explico? Primero lo habló, primero fue lo espiritual y después el reino físico, aquello que fue en el reino espiritual, ahorita ya es en el reino físico. Y lo que ha de ser mañana en el reino físico, ahorita en este momento ya es en el reino espiritual. Y es más o menos lo que está hablando aquí Eclesiastés 3:15, porque parece que está medio revoltoso. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. O sea, tú mismo, con lo que tú hablas, puedes traer libertad a tu vida o puedes, todo lo contrario, esclavizarte y quedar atado con lo que tú has hablado. ¿Sí? En Santiago, capítulo 5, verso 9, es algo bien interesante. Creo que ya lo tocamos aquí, pero es bueno recordar. Santiago 5:9 dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. La queja es hablar de manera negativa. La Biblia dice que hablemos las cosas que no son como si fueran, lo que quieres ver para verlo, ¿sí? Hablar lo que tú quieres ver para verlo. Y aquí está diciendo que cuando tú te quejas, lo único que vas a recibir con la queja es más condenación. O sea, la queja no arregla nada, la queja no te ayuda a salir del problema, al contrario, la queja te hunde más, ¿sí? Porque estás hablando negativamente. Fíjense lo que dice en Proverbios 18:20. Nos queda poquito tiempo. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del fruto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, lo que tú hables, eso va a producir un fruto, ¿sí? De hecho, dice, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, ¿sí? Podemos verlo cuando Dios saca al pueblo de Egipto y lo hace pasar por el desierto. ¿Qué dice el pueblo? Ojalá muriéramos en este desierto. Pues lo que dijeron se les concedió. Entonces, ¿qué dice? Bueno, sí se van a morir ustedes, sus hijos, sus chiquitos, esos son los que van a entrar a la tierra prometida. Ustedes no, por lo que dijeron. Dice, ojalá muriéramos en este desierto. Y hay gente que así dice, ojalá me muriera, ¿no? O le pego una enfermedad, ya me voy a morir. O sea, solo se están atando. De hecho, hay unos estudios que dicen que la gente con cáncer, fue un estudio para gente con cáncer, la gente que tenía pensamientos positivos, eh, el mayor porcentaje de esa gente con pensamientos positivos salía del cáncer y la que tenía pensamientos negativos terminaba muerta. Y de lo importante es lo que piensas, porque estamos hablando aquí de lo que hablas, pero lo que hablas primero lo piensas. Piensas algo y luego lo dices. Y no salen así nada más como si fuera una grabadora. La palabra tiene poder, aunque sea humana, ¿sí? Y una vez soltada, tenemos que eh, poner atención, ¿sí? Dice la Biblia que seremos juzgados por cada palabra que hablemos.
decía Jesús. Cada palabra que tú sueltas tiene una consecuencia, buena o mala. Por ejemplo, cuando haces un trato con alguien, Dios está oyendo. Y cuando tú rompes ese trato que tú hiciste con esa persona, las consecuencias negativas son para ti. Hay un ejemplo en la Biblia, no nos vamos a meter a eso, está en 2 Samuel capítulo 21, del 1 en adelante, cuando el rey Saúl rompe el pacto que Josué había hecho con los Gabaonitas. Y entonces la consecuencia es que viene sequía cuando David es rey. Y entonces David consulta a Dios y dice, oye, ¿por qué tenemos esta sequía? Ah, Dios le dice, es porque Saúl rompió el pacto. Ve con los Gabaonitas y pregúntales qué quieren, cómo puedes arreglar esto para que este problema se vaya. Entonces, el punto aquí es, ten cuidado con lo que hablas, porque todo lo que hablas se te va a regresar. Por eso es importante estar consciente de lo que estamos hablando y buscar siempre hablar bendición y no maldición. Bueno, creo que no se conectó Pepe ahora, ¿verdad? Vamos a hablar para dar por terminado, porque ya no tarda en cortarse la... eh, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, te doy gracias, Dios, por cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret que esta palabra haya sido y es la adecuada, Señor, para cada uno que la oyó, Padre. Te damos gracias, Padre. Sabemos que tu palabra es esa semilla que se siembra y produce un buen fruto en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, por cada persona que se conectó, cada persona que nos está oyendo por Zoom, por Facebook Live, Padre, o por Spotify, o por cualquiera de las redes sociales, Padre. Yo bendigo a cada persona, Señor. Yo declaro que cada persona que nos escucha, Señor, eh, termina este día de una manera diferente que como la empezó, Señor, con la bendición de Dios por haber escuchado tu palabra, Padre. Te damos gracias, Dios, por cada uno y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, los bendigo. Bueno, me despido de ustedes. Gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Espero que así sea, con otro estudio. Gracias por haber Gracias. conectado. Gracias. Dios les Gracias. bendiga. Buenas noches. Gracias a todos Bendiciones para ustedes. todos. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno,